Y esta palabra es la que nos va a levantar en el día del juicio, si alcanzamos la vida eterna. Amén. Hay que, siempre lo he dicho, que nosotros nos mantengamos en la palabra y que la palabra del Señor, dice el texto, que la palabra de Dios que habite en abundancia en cada corazón. Así no va a tener parte el enemigo de quitar esa palabra, porque la palabra está en cada uno de nosotros, en mí y en usted. Y ya que en esta noche pues me tocó la parte de esta bendición. Vamos a leer palabra de Dios. Vamos a hablar los temas que hemos hablado anterior, para que a ver si cada uno de nosotros nos acordamos. Es la segunda vez que me tocó esta parte que voy a hablar, y la volvamos a ver en esta noche, hermanos. Amén. No hicimos la oración de la ofrenda, pero vamos a ver palabra de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Bueno, vamos a ver. Y si me apagas el ventilador, hermano, porque él revuelve las sagradas escrituras. Amén. Yo le pague. ¿Quién se acuerda de Romanos 8:14? Amén. ¿Alguien se acuerda? Cuando lo hablamos la vez pasada. Amén. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Romanos 10:14. Me confundí, pero Romanos 10:14. ¿Alguien se acuerda, hermanos? Amén. Santo es nuestro Dios. Amén. Dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual que no ha creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han hablado la palabra del Señor? Su título de esta palabra, paremos un ratito, se llama, el título de esta palabra es señal del enviado. Es la señal del enviado. Amén. Entonces es imposible que una persona pueda entender la palabra del Señor si no hay a nadie que le enseñe. Eso dice la palabra del Señor. Amén. Eso dice: no puede invocar a aquel en el cual que no ha creído. ¿Y cómo creerán aquel de quien no le han hablado de la palabra? Amén. ¿Por qué? Entonces, cuando el Señor dice, mucho antes de Jesucristo, Dios habló a sus profetas, y los profetas hablaron de Él. Y después de los profetas, los mismos profetas hablaron de Cristo. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Y que entonces Cristo vino al mundo, y entonces Él también escogió a sus apóstoles. Amén. Y los apóstoles hablaron de la palabra, hablaron de Cristo. Amén. Entonces toda la enseñanza de Cristo y la enseñanza de los apóstoles, ¿a quién los dejó de esta generación? Los dejó a los gentiles. Amén. Ahora a nosotros nos corresponde hablar la palabra del Señor, invitar a las almas, decirles que Dios es nuestra salvación.
Dios nos saca de la inmundicia. Dios nos saca del pecado. Dios nos hace libres. ¿Libres de qué? De toda la vida antigua, vieja que tenemos, y nos da nueva vida. Amén. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Santo es nuestro Dios. Eso dice el 14 de Romanos 10. Ahora vamos a ver, ¿se acuerdan del otro? Lo hemos hablado, lo hemos estudiado. Sigue Romanos 8:14. Amén. Amén. ¿Quién lo tiene? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que hablamos? Aleluya. Romanos 8:14. Amén. Ahí está. La palabra de Dios habló a través del predicador. Amén. Y el hombre o la mujer llegó a entender la palabra de Dios. Aleluya. Pero imposible que cada uno de los que estamos aquí que llegare a las plantas del Señor solo por llegar, sino que Dios ha puesto predicadores para aquel que escucha, que entienda, entonces se cumple la palabra que Dios dijo, que cada uno de nosotros tiene que haber quien nos predique la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Entonces dice el 8:14. Amén. Amén. Gloria al Señor. Que todos los que son guiados Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Por qué? Entonces, ya que tiene la palabra, ya le predicaron la palabra, ahora Dios los ha hablado hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces la palabra de Dios enseguida se le conoce a aquel que ya entiende. ¿Por qué? Porque le hablaron del Señor y vino ante las plantas de Cristo. Entonces, ese es de los mandamientos de Dios que ha dejado para cada uno de nosotros. No solo el pastor, no solo la hermana, a todos debemos de hablarles, platicarles de que hay un Dios que es un perdonador de nuestros pecados. Todos nuestros pecados, cuando estemos ante los ojos de Dios, ya no cuenta, hermano, dice la palabra, serán borrados vuestros pecados. Lo que hayas hecho. Pero hay una señal que dice el Señor: no lo vuelves a hacer. Entonces, si vuelves a hacer, estabas en el pecado y regresas en el pecado, entonces ahí se cumple también la palabra que dice: mayor es su pecado de aquel que sabe lo bueno y no lo hace. Amén. Gloria a Dios. Entonces, perdemos la salvación. No nos va a pasar como los fariseos. Los fariseos sabemos muy bien cómo hablaban la palabra de Dios. Ellos se arrodillan hasta de la gente para que tenga mucho respeto. Pero ellos hablan de Dios, pero su corazón de ellos no está en Dios. Su corazón, como leímos aquí a veces, lejos está de Dios. Amén. Entonces nosotros tengamos cuidado. Administremos nuestra vida espiritual, examinándonos los unos a los otros, para ver si verdaderamente la palabra del Señor está en nosotros. Si es así, se cumple la palabra de la higuera cuando llegó el Señor. ¿Qué dijo el Señor? No le encontré ni una fruta, cortarlo y quemarlo. Entonces nosotros, el fruto de la palabra de Dios, llevar los mandamientos, hablar la palabra de Dios, amar
a mi prójimo como a mí mismo. Amén. Esos son los productos del Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Seamos fieles a la palabra, a Dios. Y así el Señor nos muestra que estamos ganando la vida eterna. Amén. Amén. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Del mismo 8 de Romanos, pero en el 35. Un hermano que lo lea. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Amén. El 35. ¿Qué nos dice el Señor entonces? Ahí se cumple lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. En la vida mía, en la vida de todos nosotros. ¿Quién nos apartará, dice, del amor de Cristo? Los que no han hablado de la palabra, los hablaron de la palabra, creyeron la palabra, creyeron a los profetas, creyeron a los apóstoles, creyeron a los predicadores de nuestro tiempo. No lo trajo el predicador aquí en este santuario. ¿Quién lo trajo, hermano? Cristo. Porque Dios le dio un sentido, no el sentido humano, sino el sentido espiritual. Dios, cuando usa nuestro sentido, porque eso quiere el Señor, que su misericordia de su palabra habite en nuestros corazones. Porque Dios es palabra. Amén. Entonces, hicieron una pregunta a un pastor que está predicando la palabra. Y le dice una muchacha que es de la iglesia: Señor pastor, le dijo, siempre nos habla del Señor, pero ¿cuándo vamos a ver? ¿Hasta cuándo? Y le contestó: ¿usted cree que no has visto el Señor? Le dijo el pastor de la iglesia: no. Pídele al Señor que entiendas. Siempre hablamos que Dios es palabra. Esta palabra es Dios. Y esta palabra que es Dios es Espíritu, habitó entre nosotros, vino en la tierra, murió por mí y murió por usted, le dijeron. Y dijo: discúlpame, no sabía. Porque, hermanos, esta es la palabra, como leímos aquel día. Esta palabra es espíritu Y es vida. y es vida. Amén. Aleluya. Y esta palabra es la que vino, murió por nosotros. Amén. Dios. Gloria a Dios. Ahora solo nos falta perseverar. Por eso no hay que darle oportunidad al enemigo, sino que nos agarremos de la mano del Señor. Estemos siempre unidos en el Espíritu. Seamos, como dice la palabra, un solo cuerpo en Cristo Jesús. No dice la palabra del Señor, dice: cada uno de nosotros somos parte del cuerpo místico de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios nos ha nombrado. Somos especiales, hermanos. Pero ¿cómo vamos a entender o a saber si el Señor Jesucristo nos ha hablado que somos especiales? Dice la palabra de Dios que somos un tesoro delante de los ojos de Dios, Amén. como el oro brilla. Entonces el Señor cada día nos va limpiando, cada día nos va instruyendo, cada día nos va enseñando. Pero tenemos que ver la palabra del Señor Aleluya. para que seamos enseñados. Amén. Pero si hacemos como aquella vez habló el pastor, que está guardando la palabra del Señor, pero lo tiene levantado, ni siquiera lo ve, pues su idea lo tiene guardado.
Pero Dios no es así. Dios nos dice que lo guarde en nuestro corazón, pero que veamos todo lo que ha su vida de Él en la palabra, y esa vida de Él es la vida que debemos tener nosotros también. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Ahora vamos a ver San Juan. ¿Se acuerdan? De San Juan 16, 13. Amén. En el libro de San Juan 16, 13. Cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que Amén. hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que ha de venir. El Señor, ahí se cumple todo lo que hablamos. Amén. Lo aprueba donde empezamos. Amén. Pero cuando viniere o cuando venga aquel Espíritu, y Espíritu de verdad, Él nos guiará a sí mismo, Toda verdad. Toda verdad. a toda verdad. Solamente tenemos que entregar nuestro corazón, alma, cuerpo y espíritu, y Él lo hará todo. Este Espíritu de verdad, Él nos guiará y Él nos dirá qué hay que hacer. Amén. Por eso nos guiará toda la verdad, y Él nos va a hablar de todo lo que viene. Amén. ¿Qué es lo que viene, hermanos? La vida eterna nos habla el Espíritu de Dios. Estar siempre en Él, en las cosas de Dios, la palabra de Dios en nuestros corazones. Así, hermanos, se cumple la palabra del Señor, que nosotros, Gloria a Dios. que tengamos un solo espíritu, para que no haya disensión, Aleluya. para que no haya discordias, para que no haya celos, para que no haya divisiones, Amén. Gloria a Dios. sino unámonos en la palabra del Señor. Seamos unidos, entonces Dios nos guiará a la verdad, Amén. y Él es la verdad. Amén. Dios Gloria a es nuestra verdad. A cuantos lleguen aquí en este santuario, o cuantos estén invocando el nombre del Señor Jesucristo en su casa, en la calle, donde sea, Él no lo desamparará, porque Él va con Él donde sea que vaya. Amén. Ese es Dios en nuestras vidas. Ese es mi Señor. Amén, aleluya. Por eso vino a vencer al que tenía el imperio de la muerte, a saber, el diablo. Amén. Gloria a Dios. Porque el Señor, Él no tiene necesidad de venir a morir solo por morir, porque Él tiene mucha autoridad. Con un ángel puede acabar a todos los que querían agarrar a Él. Parece que la fuerza de un querubín, parece que 25,000 personas, no me acuerdo muy bien el texto, pero la fuerza de un ángel, 25,000 o 16,000, pueden matar en un segundo. Pero como Él fue llamado, fue elegido para que Él pase en la muerte de cruz para nuestra salvación. Eso hizo mi Señor. La cuenta está pagada, hermano. Solo falta que nosotros seamos fieles a Él como agradecimiento y la vida eterna que nos ofrece el Señor. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos a leer el último capítulo de su verso. Allí nos dice el Señor de que nosotros, por la palabra de Dios,
somos injertos. Amén. En San Juan, es muy conocido, San Juan 1:13, del verso 13. Allí está la afirmación de lo que Dios nos ha hablado en esta noche. Me ha hablado a mí, a usted, a todos los que estamos en esta noche alabando a nuestro Dios, Señor, diciéndole a Él que nos dé de su Espíritu. Amén. Amén. Lo estoy buscando. Aquí está. Ve qué bonito, cómo nos habla el Señor, cómo nos ha elegido, cómo nos ha llamado, cómo es que Él es fiel y verdadero en cada uno de nosotros. Por eso procuremos nosotros, cada uno de nosotros, ser fiel a Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Entonces nos viene a hablar desde aquel texto y su capítulo donde nosotros tiene que haber algo que nos predica, y luego nos habla todo lo demás, y ahora es el cumplimiento, es el testigo de lo que Dios ha hecho en nosotros. Nuestro engendro como humano no cuenta, sino el engendro de Dios. Dios nos ha engendrado, pero desde el principio nos hablaron de la palabra los que Dios ha elegido para predicar la palabra. Por eso dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Hermanos, hermanas, todo lo que Dios nos ha dado en esta noche, esta meditación de su palabra, seamos, como dice el Señor, Él es fiel. Ser fiel como yo soy fiel. Gloria a Dios. Aleluya. Que sea esta palabra que Dios nos ha hablado a mí, a todos nosotros que estamos, que sea de grande bendición. Que sea nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, lo que es de Dios que nos da, para que esta palabra lo llevemos en nuestros corazones, como dice la palabra, impregnado en nuestros corazones. Yo les pido sus oraciones por mí, por mi esposa, por mis hijos y por todos los que estamos en el hogar. La familia es tan grande. A veces hay tristeza porque los hijos, la mayoría no quieren nada de Dios. Yo les pido sus oraciones. Yo siempre le he pedido al Señor, le digo, Señor, no sé, te las dejo en tus manos. Yo estoy haciendo con mi esposa nuestras obligaciones. Crecieron dentro de la palabra, escucharon de la palabra de Dios, pero cuando llegaron a la adolescencia, a su juventud, se apartaron de Dios. Pero hay un texto que dice, cuando era niño estaba en el redil de Dios, pero por la concupiscencia de la carne, el mundo los llevó al mundo. Pero dice de los salmos, no me acuerdo del texto, pero dice, entonces les predicaron la palabra y ellos escucharon y regresaron
qué precioso, dice así, me acuerdo, regresaron en el redil donde estaban, Gloria a Dios. porque salieron del mundo, entraron otra vez donde estaban. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor, antes el niño no cuenta sus pecados. El Señor lo cuenta, son los ángeles del cielo. Pero cuando llegaron a su juventud salieron. Pero si Dios lo ha predestinado para salvación, tiene que aceptar y volver a entrar donde estaba en su niñez. Bonita palabra, por eso les digo, la verdad, oremos los unos a los otros y inclúyanos en sus oraciones y nosotros en ustedes, para que la sabiduría, el Espíritu de Dios no se aparta de nosotros nos apartamos de Él. Oremos los unos a los otros para que no sea así y nos mantengamos unidos, así como en lo humano, pero lo primordial, lo primero es lo espiritual. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, es lo que nos va a unir también en lo gentil que somos. Dios me lo bendiga, porque en el género de los gentiles, pero ahora sabemos muy bien que en lo espiritual no somos gentiles, somos israelitas como mi Señor es israelita, somos judíos, amén, en el sentido espiritual, porque Dios nos ha llamado con su Espíritu y nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Dios le bendiga, mi hermano Jeremías. Gloria a Cristo. Que somos para hermanos santos. A su nombre. Mas a todos los que le recibieron, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, pero no fueron engendrados bajo voluntad humana, engendrados bajo la voluntad de Dios. Amén. Nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Tenemos una oración esta noche.